¿Qué sabían los mexicas y los mayas sobre los terremotos y por qué tiembla en México? Bienvenidos a Nopal y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te voy a hablar sobre los antiguos conocimientos que tenían los mexicas y los mayas sobre los terremotos antes de la llegada de los españoles. ¿Qué significado tenía para ellos el que se moviera la tierra y a qué se lo atribuían? Pues debemos recordar que en esa época no se tenían los conocimientos y avances tecnológicos para entender qué es lo que pasaba. Pero, ¿quieres saber qué hacían ellos cuando ocurrían grandes sismos? Pues quédate que de esto y más te hablaré en los próximos minutos, así que por nada del mundo te puedes perder este video. Para su elaboración nos basamos en los libros titulados Los sismos en la historia de México de Gerardo Suárez Reynoso, el libro El próximo sismo en la Ciudad de México de Sina Lomnitz, así como el artículo del sitio Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el diario El País, el sitio México Desconocido, la página de National Geographic y Matador Network. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La leyenda del dios mexica responsable de los terremotos. En la cultura mexica existe la leyenda del dios Tepeyoyotl, el cual es el dios de las montañas, de los ecos y de los temblores, así como el patrono de los jaguares. Una característica importante de este dios es que, a diferencia de otros, a él no se le atribuyó un lugar de residencia específico, ya que su ubicación podría ir desde el cielo de la noche hasta las profundidades de la tierra. Se le conoce como el dios de los terremotos y perturbaciones sísmicas, de acuerdo al intérprete del códice Telleriano Remensis, cuyo nombre se desconoce. Él afirma que su nombre original era Tepeolotlec, refiriéndose a la condición de la tierra después de la inundación, y su nombre significa sacrificios de tierra y dios de las bestias. Cuanto al significado más conocido de su nombre, el corazón de la montaña, que es el eco de la reverberación de la voz que retumba en la montaña. Los mexicas asociaron entonces el ruido que hacían las montañas gracias al movimiento de las placas tectónicas con el rugido de un jaguar y creían que era un mal augurio. Por eso le dieron la forma de jaguar. Era un dios al que se le temía porque cuando se le escuchaba o se movía la tierra, sabían que grandes males podrían ocurrir. Número 2. Los conocimientos que tenían los mexicas sobre los sismos y terremotos. Gracias a los conocimientos y tecnología con la que contamos actualmente, podemos saber qué es lo que produce los sismos, y aunque no se pueden predecir, sí podemos saber unos segundos antes y ponernos a salvo. Pero en la antigüedad no era así. Los mexicas estaban seguros de que el mundo iba a ser destruido a causa de los sismos. Pensaban que el mundo había sido destruido y creado varias veces y que estábamos en la quinta creación, explicó el doctor Eric Velázquez García del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El doctor Sina Lomnitz en su libro destaca lo siguiente: temblor en náhuatl se dice tlalolín, es decir, movimiento de la tierra. Por ejemplo, cuando Venus se ponía en el horizonte y luego reaparecía en el oriente a la mañana siguiente, explicaban que tuvo que caminar bajo la tierra en plena oscuridad y a veces se tropezaba. Eso era un temblor. Los temblores eran muy fuertes cuando el sol se tropezaba, y cuando ocurría de día, bueno, hay astros, incluso la luna, que se ponen en la mañana y reaparecen en el oriente al atardecer. Era una teoría tan buena como cualquier otra y tenía su lógica. Hasta el día de hoy se siguen investigando si existen alguna relación entre los movimientos de los planetas con el movimiento de las placas tectónicas o el que éstas acumulen una mayor energía. También, a través de los códices Telleriano Remensis, Mexicanus y Aubin, se conoce de historias que incluyen el sentir de la gente. Por ejemplo, que pensaban que el mundo terminaría por un temblor. Estos documentos narran sobre sismos que derrumbaron casas y cerros. Incluso en uno de los textos se lee que en el año 1487 hubo un gran temblor de tierra, en el que incluso perdió la vida Chimalpopoca, rey de Tlacopan. Número 3. ¿Cómo vivían los mayas los terremotos? Hablando del mundo maya, casi no existen textos jeroglíficos mayas de las regiones donde más temblaba, como en el altiplano guatemalteco y en las tierras altas de Chiapas. Solo se ha encontrado un registro claro descubierto por David Stewart en 2001 en un tablero del templo en Palenque, Chiapas. Es un edificio que se cayó la bóveda, la cual está conformada por un tablero de jeroglíficos en estuco que, al caerse todo el techo, se desarticularon las piezas y únicamente está armado de forma parcial. Ahí hay una expresión que es Yukulahap, que quiere decir la tierra se sacudió, se movió, y Yukap quiere decir movimiento de la tierra, pero lamentablemente no se sabe cuándo fue. El descubridor propuso que pudiera tratarse de un terremoto en el periodo clásico maya. Hacia el siglo XV, en la página
página 60 del Códice de Dresde contiene el augurio para la fecha mortífera donde ocurrirían muchos desastres, que cayó dentro del Kaatún 11 Ahau. El texto jeroglífico dice lo siguiente: en 5 Manik, 10 Yaquín, en presencia del Kaatún hay mortandad, terremotos en las ciudades, es el verano de Bolón Octé, señor de Su, señor del fuego de Su, personas heridas, tierra lacerada. Bolón Octé era un dios temible entre los mayas, y el hecho de que el texto afirme que se trata de su verano sugiere apogeo de desgracias. En la época colonial, el pronóstico para este mismo Kaatún 11 Ahau dice: luchas, lluvias escasas, mucha culpa y luto en el cielo. Estas profecías mayas han sido muy respetadas porque han coincidido con algunos eventos naturales que causaron importantes destrozos. Número 4. Los antiguos terremotos que ocurrieron en México antes de la llegada de los españoles. El Instituto de Geofísica de la UNAM, junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, realizaron un estudio con el objetivo de entender mejor el fenómeno de los sismos en México, donde analizaron a fondo el Códice Telleriano-Remensis, que data del siglo XVI y contiene la primera evidencia de sismos en México y América, y contiene rituales, calendarios e historia de la cultura mexica registrados mediante una serie de dibujos, figuras, símbolos y colores realizados por tlacuilos, hombres y mujeres con una habilidad única en la pintura. Y viene el calendario azteca de 18 meses y el calendario ceremonial adivinatorio mesoamericano conocido como Tonalamatl. En cuanto a la interpretación de los jeroglíficos, el códice da pocos detalles sobre los sismos ocurridos en México en aquella época. Todo esto comprueba que México registra sus terremotos desde hace siglos. Por ejemplo, en los anales de Tlatelolco, la relación histórica más antigua en lengua náhuatl, aparece la primera descripción de un terremoto en México. En 1455 hubo también terremoto y la tierra se agrietó y las chinampas se derrumbaron y la gente se alquilaba a otra a causa del hambre. Una de las crónicas más completas sobre la relación de los mexicas ante los sismos es la de Bernardino de Sahagún, misionero franciscano considerado el máximo investigador de todo lo que atañe a la cultura náhuatl. Cuando tiembla la tierra, rociaban con agua todas sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola sobre ellas, y también por los postes y umbrales de las puertas y de las casas. Decían que si no hacían esto, que el temblor llevaría aquellas casas consigo, y los que no hacían esto eran reprendidos por los otros. Y luego que comenzaba a temblar la tierra, comenzaban a dar gritos, dándose con las manos en las bocas para que todos advirtiesen que temblaba la tierra. Luego tomaban a sus hijos pequeños con ambas manos por las sienes y los levantaban en alto. Decían que si no hacían aquello, que no crecerían y que los llevaría el temblor consigo. Otro de los sismos que se tiene registro es el ocurrido en 1475 en el Valle de México, que ofrece información sobre la intensidad. Por la descripción, los sismólogos creen que se pudo tratar de un macrosismo. Derrumbó diversos edificios, muchísimos cerros se dislocaron y aplastaron casas, se arruinaron casi todas las casas y edificios de esta ciudad, se abrió en las unas partes la tierra y se hundieron las cumbres de algunos cerros. Número 5. La antigua profecía mexica que hablaba de fuertes terremotos que tendría México. A través de los códices Telleriano-Remensis, mexicanos y Ahubín se conoce la historia que incluye el sentir de la gente sobre los grandes sismos que han ocurrido, pero también según los anales de Tlatelolco, la tierra se abrió en la zona central de México el 19 de febrero de 1575. El antiguo códice, elaborado en la época en que el imperio azteca cayó a manos de los conquistadores españoles, cuenta la historia de un temblor que duró 5 días y como consecuencia se produjeron derrumbes y se formó una grieta de casi 5 kilómetros de largo en el terreno. En un número reciente de la revista Tectonics, los sismólogos informaron que esta historia sobre grandes desastres es parte del descubrimiento de una serie de terremotos nunca antes registrados científicamente que tuvieron lugar en los últimos 450 años en México. En concreto, estos temblores ocurrieron a lo largo de un tramo de volcanes de 1000 kilómetros de largo, conocido como el Cinturón Volcánico Transmexicano, una región de picos nevados y erupciones ardientes que se extiende desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Por eso, en las investigaciones se recurre a los códices mexicas y a los informes de los misioneros españoles que hablaban de un gran
gran sismo que causará grandes desgracias en la región centro del país. Lo que aún no se ha podido determinar es si se referían a los grandes temblores que ocurrieron en 1985 o en 2017, o si se trata de otro más fuerte que ocurrirá en el futuro. Pero lo que es un hecho es que podría llegar a retumbar a lo largo de todo el cinturón volcánico, lo que significa que esta serpiente sísmica dormida representa una amenaza inminente. Y aunque es posible que muchos de los que viven en el cinturón volcánico ubicado en el centro del país no tengan en su historia generacional recuerdos de grandes terremotos y no estén preparados para su próxima aparición, conociendo esto es importante que se tome conciencia del peligro sísmico oculto. Muchas gracias Nopalbrothers y Nopalsisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios: ¿crees que México está preparado para soportar un terremoto más fuerte que el de 1985 o 2017? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. La sorprendente relación de la reina Isabel II con México, que hoy debe ser recordada. Bienvenidos Nopalbrothers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te voy a hablar sobre la relación que tuvo la reina Isabel con México, un país que fue al que más visitó de toda Latinoamérica. Además de algunas historias bastante interesantes pero poco conocidas de una de las reinas que más tiempo han durado en el trono. Por ejemplo, ¿sabías que una de las joyas de la corona más importantes es originaria de nuestro país? ¿No? Pues quédate que